moderar a estos grandes expertos y tan comprometidos con el deporte y también con todo lo que es el deporte dentro del proyecto de Podemos. A mi lado tengo a David Moscoso, que es diputado en Andalucía por el grupo parlamentario Podemos, es también licenciado y doctor, sociólogo del deporte por la Universidad Pablo de Olavide. Más lejana está María Martín, que es profesora de INEF, aquí en Madrid, y también fue gimnasta olímpica, deportista olímpica en gimnasia. Y por último está Rubén Gude, que es licenciado en Actividad Física y Deporte y ha hecho el máster de Gestión Deportiva. Y bueno, los tres colaboran con el área estatal de deportes. David me ayuda mucho, pero también Rubén y María me ayudan mucho en toda la gestión del deporte de la Comunidad de Madrid. Venimos aquí a hablar de política, deporte y democracia, y lo primero que empezará David, hablando de un poco el contexto general de las políticas deportivas en nuestro país y los retos de futuro. Después continuará María hablando de deporte e igualdad, el deporte para todos, deporte salud, y por último Rubén hablará sobre la regulación profesional. Así que sin más, les doy la palabra e intentemos ser lo más breve posible para que después pueda haber un debate y preguntas durante todo el rato que sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nada, ya nos ha presentado. En primer lugar, agradecer la invitación y felicitarnos quizá de que haya este taller para hablar del deporte a través de la política o de política a través del deporte, ¿no? Creo que es esencial que en el ámbito de Podemos también se trate de generar masa crítica en torno al fenómeno deportivo, se trate de debatir de las políticas deportivas que tienen lugar en nuestro país, se trate de generar conciencia crítica también acerca de este elemento que, como sabéis, es fundamental. Os doy un dato muy básico, que el periódico de prensa en papel más leído en España es el diario Marca, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un fenómeno que inunda el imaginario colectivo y las conversaciones diarias de millones de personas, ¿no? Y que se discuta sobre la función social del deporte, que es esencial a nuestro juicio, no sobre cuántos goles ha colado fulanito de tal o cual en tal partido, sino qué aporta el deporte a la sociedad y cómo se puede utilizar el deporte para vehicular determinados valores y determinados elementos ideológicos, ¿no? Para mí es quizá sencillo estar en la posición en la que estoy ahora, como portavoz del grupo parlamentario de deporte en el Parlamento de Andalucía de Podemos, porque he vivido el deporte desde niño. Es decir, yo, en primer lugar, llevo 34 años federado, con credencial federativa en ciclismo, en triatlón. Mi padre fue concejal de deporte 12 años, entre el 79 y el 91, con lo cual le tocó vivir en un pueblo medio, pequeño de Andalucía, todo lo que fue la creación de los primeros servicios municipales deportivos, todo lo que fueron las campañas de deporte para todos a principios de los años 80, que fue una vivencia personal. Y luego he estado siempre vinculado bien a la práctica del deporte o como instructor o incluso en cargos federativos, posteriormente incluso asesorando a algún secretario de Estado del deporte y mi último periodo, mis últimos 15 años, ha sido en el ámbito de la investigación y en el ámbito de la docencia, en este caso en una facultad de Ciencias del Deporte en Andalucía, en la Pablo Olavide. Con lo cual, cuando he llegado al Parlamento, básicamente a lo que me he dedicado es a transferir el conocimiento producido a través de la investigación, a tratar de generar debate público y opinión pública acerca de aquellos temas que están o que deberían estar en la agenda política de una organización como Podemos, pero que habitualmente no están en la agenda política de ninguna organización política, de ningún partido, ni de ninguna administración pública, ¿no? Y entonces lo que voy a dar es esa visión de conjunto lo más sucintamente posible, porque la idea es que haya un debate posterior. Y lo que podría decir en términos generales son como lanzar 3 o 4 mensajes. En primer lugar, que las políticas deportivas brillan por su ausencia en este país, tanto a nivel estatal, a nivel autonómico, como a nivel local. Existe una política estatal que está fundamentalmente centrada en el alto rendimiento y en el deporte de competición, que muy asociado a la actividad que se desarrolla en el Consejo Superior de Deporte, la Fundación Olímpica, bueno, las grandes ligas de fútbol, de baloncesto, etcétera.
apoyándola y el deporte federativo. Esa es básicamente la política estatal que existe hoy día. Existe una política autonómica fundamentalmente orientada al mantenimiento de la infraestructura deportiva y también a apoyar a las grandes y bueno, mediadas, a todo el tejido federativo, ¿no?, del deporte. Pero el grueso del deporte que podríamos considerar como el grueso del deporte de la mayoría social, básicamente se circunscribe a las políticas locales, a los servicios deportivos municipales, todo lo que es el multideporte, el deporte base, con muy pocos recursos y por tanto al final siempre de forma muy residual, porque representa una mínima parte de los presupuestos de cualquier ayuntamiento. Y la última pata sería el deporte escolar, que es fundamental, el deporte que se transmite a través de la educación física en los centros educativos, que padece, que sufre grandes problemas, esencialmente en este momento, en los que con el fin de tratar de rellenar los currículums académicos de todo tipo de materias y tratando de priorizar otras como las matemáticas, los idiomas, pues se le ha ido, digamos, dejando en un lugar poco relevante para la educación integral de la persona, con todos los hándicaps que eso conlleva después en la adquisición de hábitos muy sedentarios en nuestra vida y con todo el coste sanitario que supone el que la ciudadanía no goce de la mejor condición de salud posible, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era niño y iba y en el colegio, pues bueno, recibía la educación física que recibíamos era, venga, así literalmente, ¿no? Niños, a correr, niñas, coger un balón, a la comba, etcétera. Y había una expresión que bueno, pues que tiene algunas connotaciones peyorativas, pero yo la voy a utilizar porque en alusión a lo que se decía en aquella época, ¿no? Que la educación física era la asignatura María del currículum académico, en la que te aprobaban todos los profesores porque bueno, consideraban que no era relevante, no era importante, ¿no? Entonces este es uno de los padecimientos de esa pata, ¿no? En conclusión, tanto Estado como comunidades autónomas como ayuntamientos tienen en común que hay pocas políticas y pocos programas deportivos y que hay pocos recursos públicos destinados a la política deportiva en nuestro país. El grueso, por tanto, está dirigido a la consolidación del deporte reglado, el deporte federado, al mantenimiento de infraestructura y equipamiento deportivo, al apoyo a los grandes eventos, al apoyo al deporte de alto rendimiento y lo residual pues es en definitiva lo que podríamos considerar el deporte para todos, el deporte social, el deporte base, que es, como digo, residual, ¿no? Y esta realidad tiene lugar en el marco de dos tensiones. Por un lado, el deporte de competición, el alto rendimiento, el deporte de espectáculo, el deporte, las grandes ligas de fútbol, del baloncesto, el deporte olímpico que habéis visto recientemente, habéis podido seguir, quien le haya interesado el evento de este verano, la MotoGP, de automovilismo, los grandes eventos, y por otro lado está el deporte para todos, que es el deporte base, la educación física escolar, el deporte de salud, el deporte de barrio, el deporte municipal, y esas tensiones surgen fundamentalmente por los recursos. Al final es una disputa de los recursos que públicos y privados, bueno, pues que se disputan distintos agentes, distintos actores en torno al mundo del deporte. Recursos públicos en términos de infraestructura, en términos de financiación, pero también recursos privados en términos de consumidores de espectáculos deportivos, consumidores de lectores, consumidores de material deportivo. Y por otro lado está, bueno, y en esa pugna, digamos, hay una lucha de lobbies del deporte. Por un lado, los medios de comunicación que marcan la agenda del deporte, casi que dicen cuándo tiene que ser el Tour de Francia para que no coincida con el Giro de Italia, a qué hora se tiene que jugar el partido de tenis, influyen sobre las federaciones internacionales, imponen sobre las federaciones internacionales la agenda deportiva e influyen e imponen sobre las propias administraciones públicas, sobre los organismos que representan los intereses de la mayoría ciudadana, las políticas, los eventos y los recursos, ¿no? Medios de comunicación, marcas deportivas a través del marketing que influyen también y que compran también incluso a las ciudades, se disputan los grandes eventos,
federaciones deportivas, por todo el poder, toda la influencia que tienen, y los partidos políticos asociados a las federaciones deportivas, pues que hay una compra de voluntades y hay una venta de imagen pública, por ilustrarlo de alguna manera, la típica foto del político o la política con un gran deportista y bueno, tratar de vender eso, ¿no? Yo he vivido eso y recuerdo una anécdota en la que un secretario de Estado yo le ofrecí organizar un evento en el que venían grandes intelectuales del mundo del deporte y me dijo: mira, a mí eso no me interesa, a mí me interesa que venga Viviana Aido y que venga mi amigo tal, que fue ministro y que hacía atletismo, y que venga no sé cuánto, que estará de moda, que yo lo que quiero es que venía aquí a echarme la foto, a mí me importa un carajo esto. O sea, esta es la realidad, digamos, de la lógica que acompaña muchas veces las decisiones políticas, ¿no? Algunas cifras, solo las retransmisiones de fútbol en este país generan 10.000 millones de euros. 10.000 millones de euros al año, es decir, un 1% del Producto Interior Bruto lo generan las retransmisiones de los partidos de fútbol. Este es un dato muy significativo, ¿no? Las retransmisiones del circuito de MotoGP genera 200 millones de euros. Es decir, cuando en España, en el Consejo Superior de Deporte, la Secretaría de Estado del Deporte, solamente hay 10 millones de euros de presupuesto para el deporte escolar, para 10.000 municipios, 9.000 y pico municipios de toda España, y estamos hablando de que cualquier otro evento de esta naturaleza te genera miles o cientos de millones de euros, pues realmente estamos compitiendo contra una hegemonía de los mercados que acaban imponiendo el modelo deportivo y acaban imponiendo la agenda, ¿no? Yo siempre he aludido en los trabajos de investigación que he hecho al respecto que en España podemos hablar de una democratización imperfecta, ¿no?, del deporte. No solo por esta razón, sino porque también estamos constreñidos por muchos elementos de lo que en sociología consideramos el estructuralismo, que, bueno, pues que condiciona el acceso a la práctica del deporte. Si en los últimos años se ha ido privatizando buena parte de los servicios deportivos municipales, pues todos aquellos grupos de población con escasos recursos no pueden acceder a ello. Por lo tanto, el deporte deja de ser o de gozar del acceso universal, del acceso público al que bueno, pues desde los inicios de la democracia en este país se había aspirado, ¿no? La sociedad es el otro agente que pugna por los recursos frente a, frente a los lobbies, ¿no?, del mercado. Son los ciudadanos, son 45 millones de hombres y mujeres en España, los profesionales del deporte, las madres y los padres que no tienen capacidad para influir en la agenda política de ¿qué? Pues, por ejemplo, que haya más horas de educación física escolar, para evitar la privatización de los servicios deportivos municipales, para que haya más programas de deporte para personas mayores, para que haya más recursos para el deporte entre personas con discapacidad, para que haya más recursos para el deporte entre personas en situación de exclusión social, en barrios humildes, en los centros penitenciarios, entre personas inmigrantes, para que haya más deporte base. ¿Y cuál es el resultado? Pues que frente a la victoria, frente a los campeones, frente a los títulos, tenemos pues menos deportistas. Somos uno de los países europeos con menos practicantes de deporte, estamos en la encuesta del Eurobarómetro del deporte en lo último, a la cola. Más sedentarismo, somos el país con más niños y jóvenes, adolescentes, con obesidad y sobrepeso, en torno a 4 de cada 10, más gasto sanitario, por tanto, menos bienestar, por tanto, menos igualdad, justicia y equidad social y menos democracia en el acceso a la práctica del deporte. Y frente a la, digamos, una sociedad del bienestar y saludable, se impone una sociedad mercantilizada en torno a la imagen del deporte de los grandes campeones, ¿no? Y se polariza lo que yo califico el deporte visible frente al deporte invisible. Hay dos tribunas que escribí hace muchos años en El País, una se llamaba Del podium al banquillo y otra se llamaba la brecha deportiva y el sueño olímpico. Y en ella hablo del deporte visible y del invisible, y el invisible es toda esta última parte de la que he estado hablando, y digo que cuando algo no se ve, cuando algo no preocupa, no existe, no es por tanto objeto de las políticas deportivas, ¿no? Responder. Pero quizás para mí el reto que lleva desde los años 90, desde Barcelona 92, olvidado, para mí el gran reto, y
que es el que están ahora mismo acometiendo otros países desarrollados, es la lucha contra el sedentarismo y la obesidad. Porque sí podemos tener medallas olímpicas, pero es que España es campeona en obesidad y sedentarismo en la infancia y en la adolescencia. Y también somos uno de los países más envejecidos del mundo. Y esto además está directamente o afecta especialmente a las mujeres porque la tasa de sedentarismo entre las chicas y niñas es mucho más acusada que entre los chicos. Y la vejez es territorio de mujeres. ¿Qué podemos hacer? Porque bueno, ya hemos dibujado un panorama, ¿qué retos tendremos que afrontar en el futuro? Para mí, bueno, creo que esa imagen lo ilustra. Es tiempo de otoño, a ver, que eso que sobra, que caiga, que se vaya, pero tenemos que mirar, ¿no?, a algo que todavía nos queda por abordar, que es el deporte salud, deporte para todos y todas. En una revisión que acaba de publicar este año 2016 la prestigiosa revista científica The Lancet, pues fijaros que en este momento no estaban haciendo una publicación relativa a efectos del ejercicio físico sobre la salud cardiovascular, porque eso ya tenemos mucha evidencia. Ahora se estaba centrando en revisar cuáles han sido las políticas, las que son efectivas. En un 80% de países se están desarrollando políticas, pero solo un 56% están siendo efectivas. Entonces creo que es importante, o llamaba la atención desde esa revista científica, llamaban a la acción a establecer sinergias entre la investigación, qué es lo que ya sabemos que funciona, la acción política, que entren y cuáles son las acciones que podemos llegar a concretar. Deporte, salud en mente. Un dato. Por cada euro que se invierte en promoción deportiva, se ahorran 6 euros al sistema sanitario, un sistema que ahora mismo en nuestro país está muy debilitado. Los costes del sedentarismo en España, os estoy proporcionando datos del ISCA, del informe 2015, 6,6 billones de euros, los costes directos e indirectos del sedentarismo, los beneficios anuales que reportaría apostar por la promoción deportiva, 1,3 billones de euros anuales. A mí las cuentas, desde luego, que me salen. En ese estudio de Lancet, los expertos decían que es muy importante, bueno, pues que tengamos conocimiento de qué es lo que funciona en otros países, pero que luego hay que llegar a concretar estrategias adaptadas a la realidad cultural, al contexto, a los recursos, ¿no? Evidentemente están hablando, sería interesante contar con un plan director a nivel nacional, pero luego se deberían desarrollar acciones a nivel autonómico y a nivel local. Esas acciones deberían estar basadas en la evidencia científica y debería atender pues, a la población general, con especial atención a la infancia, familia, adultos. Esto en España es importante porque tenemos aquí la generación del baby boom, los mayores, las personas con diversidad funcional, en el trabajo, en la escuela y también otros colectivos que igual tienen menor presencia pero son vulnerables, como podían ser ahora en España las personas con discapacidad, las personas que están en centros penitenciarios o las personas que están afrontando el reto del paro o encontrar un nuevo trabajo. Esos son retos que ahora mismo tenemos que incorporar. Para preparar esta sesión hice una revisión, ¿no?, de diferentes investigaciones que se han realizado en España, viendo qué podemos hacer. Algunas de ellas han sido dirigidas por la persona del ponente que me acompaña, David Moscoso, que en ese sentido pues es de agradecer la labor que se viene haciendo desde diferentes organizaciones para que bueno, podamos tener ese conocimiento y esta disposición, ¿no?, de todo aquel que lo solicite. Yo sí que quería agradecer que Podemos ha sido la fuerza política que a mí, como investigadora de una universidad pública española y madrileña, se ha puesto en contacto conmigo y me ha dicho, por favor, necesitamos ese conocimiento para desarrollar políticas. Entonces, en ese sentido, desde aquí agradecer que esté esta mesa y también a todas las personas que estáis ahora desempeñando un cargo político para tratar de desarrollar políticas deportivas efectivas. Si pasamos, o según las recomendaciones de Lancet de este mismo año, ¿qué es lo que podemos hacer en España? Varias cosas me parecían como fundamentales. Primero, frente a ese deporte espectáculo, solo fútbol y campeones, y digo más campeones que campeonas porque lo que se ve son fundamentalmente los campeones, deporte como hábito, el deporte entendido como prevención, como bienestar social.
Que realicemos actuaciones integrales que deben estar impulsadas o coordinadas desde las organizaciones públicas, pero que deben abarcar diferentes ámbitos, no solo el sistema deportivo, sino también el sistema educativo, el sanitario, los medios de comunicación. Los medios de comunicación pueden jugar un papel fundamental en la sensibilización. Acciones como las que han realizado en Andalucía recientemente en buscar ese espacio para utilizar también los grandes campeones y campeonas, ¿por qué no?, para promocionar esa práctica con una orientación hacia la salud, como un espacio también de encuentro, de participación social, no solo salud corporal, sino también salud psicológica, salud social. Aprovechar las nuevas tecnologías, porque quizás en la infancia sí que nos sirven como referente, no lo sabemos, tenemos que ver cuál es el impacto, pero quizás en la juventud necesitamos otros modelos de referencia, más sus iguales. ¿Por qué no utilizar las nuevas tecnologías como un elemento clave? Solicitar a las instituciones tradicionales, clubes, federaciones que no reproduzcan ese deporte hegemónico, ese deporte de élite que hemos tenido hasta ahora, y me llevo un poco pues esa solicitud al ámbito donde yo vengo, al ámbito académico, que desde la universidad también preparemos profesionales capacitados y capacitadas para afrontar esos nuevos retos. En ese sentido, quería también poner como ejemplo de buenas prácticas pues la iniciativa que se ha llevado desde la Comunidad de Madrid, impulsada y en la que han estado trabajando las otras dos personas que me acompañan, Miguel Ardanoy y Rubén Gude, esa regulación profesional del deporte. Uno de los problemas que tenemos aquí de las amenazas es el intrusismo profesional. Entonces, creo que la regulación profesional del deporte es un elemento clave, ya lo está siendo en aquellas instituciones que están apostando por ello, pero tenemos una regulación a nivel estatal, eso sería lo deseable. También a nivel estatal hay otro movimiento que se hizo en septiembre de 2012 que hizo mucho daño al deporte, que fue la subida al encarecimiento de los servicios deportivos, un 21% desde septiembre de 2012. Los estudios que hemos ido realizando, especialmente las mujeres, porque son las grandes demandantes de servicios deportivos dirigidos, pues la caída ha sido espectacular. Como ejemplo de buenas prácticas pongo al Ayuntamiento de Madrid, esa iniciativa que ha llevado ese abaratamiento de precios, que puede de alguna manera actuar de cortafuegos de uno de los fenómenos que estamos viendo ahora aquí en Madrid, el desembarco de los low cost. Somos la comunidad en donde ese fenómeno ha tenido mayor crecimiento y estamos a la espera de qué es lo que sucede con el desembarco de los grandes capitales, porque tenemos una tasa de práctica deportiva de las más bajas de Europa, pero somos el quinto país en participación en el sector fitness, o sea que ahí necesitamos una regulación profesional, un abaratamiento también de los servicios deportivos municipales, la remunicipalización de los servicios deportivos municipales es clave en este momento. Parece que tenemos un colectivo, especialmente yo creo que en torno a los 30-35 años, yo creo que son los grandes beneficiarios de las políticas deportivas que se pusieron en España en marcha en los años 80 hasta el año 90, que han incorporado el hábito de la práctica deportiva y que ahora están teniendo dificultades para seguir practicando. El 75% de la práctica en España es autónoma. Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos las instituciones respondiendo a esas necesidades que están expresando la población. Buscamos o sería necesaria una deportización del entorno urbano y del entorno rural. Felicito también por la iniciativa que en ese sentido han realizado los compañeros y compañeras de Andalucía por esa ley de senderos. La juventud, una población diana, y ahí no les podemos seguir ofreciendo deporte reglado, federado, quiero competir, pero si desde los años 90 vienen cayendo el número de licencias federativas, si lo que quieren es practicar deporte con sus iguales en un espacio al margen de los adultos, tenemos que dotarles de unos espacios seguros también de práctica autónoma, que creen su propia cultura deportiva. Cada generación, y esta es una generación que España pues, lo está necesitando, porque en otros países europeos la práctica deportiva es la tercera actividad de ocio de la juventud, y en España está, en los últimos estudios, creo que la número 10, la número 11, o sea, sí tenemos ocio nocturno, tenemos ocio digital, pero ¿qué es lo que está pasando en España? ¿Por qué está cayendo tanto entre la juventud? Un elemento clave yo creo que puede ser la escuela, y desde la escuela, me estoy acordando en este momento de las palabras de
el cardiólogo Valentín Fuster, ¿no? Decía, en la lucha con la obesidad, la escuela puede jugar un papel clave. Uno, porque los niños y niñas pueden ser los grandes agentes transformadores, ¿no? de sus padres, de sus familias o de las personas con las que se relacionan, ¿no? La comunidad en la que vive. Uno, clave, aumentar el número de horas de educación física. Iniciativa ya propuesta tanto en la Comunidad de Madrid como en Andalucía, como en otras, que me parece muy acertada. Ampliar el uso o mejorar el uso de los espacios escolares, que el colegio, la escuela, sea uno de los grandes impulsores de la práctica deportiva. ¿Por qué no ampliar el uso, que sea autónomo, que puedan practicar de forma conjunta los niños, las niñas, juventud, adultos, personas mayores? Y en este sentido sí me gustaría, hablando de las personas mayores, centrarme en un elemento que ya desde varias investigaciones no solo estamos recomendando, sino que también estamos probando la eficacia de esta medida, que es la receta deportiva. No solo desde la investigación, sino en las comunidades autónomas como el País Vasco, que se han puesto en marcha esa receta deportiva, podamos hacer o establecer sinergias entre el sistema deportivo, entre el sistema sanitario, el sistema educativo, el entorno, para que esa práctica deportiva sea fácil, que incorporemos de manera muy sencilla, accesible, que esté al alcance de nuestra mano, moviéndonos en bici, caminando, a través del deporte municipal, a través de la escuela, otras formas, otros usos, otra manera de vivir y entender el deporte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María. Por último, doy paso a Rubén Gude, que, como decía, va a hablar de la regulación profesional. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias sobre todo a vosotros también, porque el hecho de que asistáis quiere decir que como mínimo tenéis curiosidad en saber de qué manera relacionamos la actividad del sector deportivo con la política y sobre todo con Podemos. Gracias también a la organización, porque para los que somos profesionales del sector, el hecho de que se incluya una mesa como esta ya es un éxito. Parece poca cosa, pero desde luego ya es un éxito partiendo de donde partíamos. Es muy gratificante ver, además, que un partido político empieza a hacer suyas ciertas demandas que había en el sector de los que conocemos el deporte mucho más allá de lo que es el fútbol cada fin de semana o de lo que son las motos, la Fórmula 1, etcétera. En cierto modo, además ha sido una vía de escape, por lo menos para mí, ya hablo desde mi experiencia personal, porque además de trabajar en el área estatal de deporte, llevo la portavocía en Ciudad Real de Podemos, y desde luego en muchas ocasiones hay una actividad en todos estos inicios, que sabéis que estamos yendo tan sumamente rápido, que llega a ser ingrata a veces. Y gracias al trabajo del área estatal de deporte, pues muchas veces nos recuerda por qué estamos aquí y por qué empezamos a luchar en todo esto. Lo digo desde la visión profesional. Y sobre todo también viendo que hay parlamentarios, en este caso autonómicos, como David o como Miguel, que están llevando a cabo propuestas con un compromiso, desde luego, sobresaliente. En el caso de David, por supuesto, porque ya tenía una relación muy directa con el deporte, y en el caso de Miguel un poco porque digamos que a lo mejor le tocó el marrón en su día en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea, de llevar a cabo la defensa de todo lo que tiene que ver con el área deportiva, y creo que ha sabido no solo defenderlo, sino potenciar todas las posibilidades que tiene el deporte a nivel político, a nivel social y a todos los niveles, de una manera, como decía, sobresaliente. Y desde luego es algo de agradecer para una persona que no está desde el principio metida a nivel profesional en el medio. Creo que sería mentir si no dijésemos que Podemos confía plenamente en las capacidades del deporte y que nos ha sido súper fácil tener un área que trabaje de manera fluida, etcétera. Muchas veces por culpa incluso nuestra, de los propios profesionales, en ocasiones creo que hemos sido poco capaces de seducir
con lo que es la herramienta del deporte y las posibilidades que puede tener también a nivel político. Esta charla, de hecho, se enmarca dentro del bloque de hegemonía, etcétera. Creo que precisamente muchos de los datos que han dado los compañeros deberíamos usar el deporte con audacia para ir un poquito más allá, un paso más allá y utilizar el foco mediático que tiene ese deporte también para capitalizar de alguna manera ese poder que queremos alcanzar para poder cambiar las cosas y al fin y al cabo es lo necesario, ya sea a nivel municipal, autonómico o estatal. He tenido la suerte y también un poco la desgracia por cómo está el sector de trabajar en muchos ámbitos y de ver el sector desde diferentes vértices. He trabajado en investigación en la Universidad de Castilla-La Mancha, he trabajado también en Valencia en un instituto tecnológico en el que me permitió también conocer de primera mano la política en el Consejo Superior de Deportes, que es algo de lo que ahora hablaré también como uno de esos retos que tiene la nueva política por delante. He trabajado también como responsable de comunicación del Consejo de Colegios Profesionales, lo que me ha hecho también ver unas necesidades específicas desde el colectivo profesional. Y por otro lado también he trabajado para las empresas privadas en el sector. Todo eso me ha hecho poder tener muy claras las necesidades que creo que para la sociedad se pueden abordar desde el punto de vista de este ámbito concreto. Como decía, me parece que en cierto modo está desaprovechado porque el potencial que tiene el deporte, y hablamos siempre en Podemos de la transversalidad, creo que no hay un ámbito que pueda ser más transversal que el propio deporte en sí, en todas las áreas, en educación, que ya lo hemos comentado, en temas de sanidad, en temas de tratar aspectos sociales, de personas con problemas en riesgo de exclusión social. Creo que la audacia también que aplicamos en Podemos en otras muchas cosas deberíamos de aplicarla, por ejemplo, en políticas que sirvan para, como decía María, el tema de la receta deportiva. El dar un paso más y que de repente un médico, en vez de derivar a un especialista específico, de poner el ejemplo que se os ocurra, pueda derivar a un equipo de profesionales de la actividad física y del deporte. O por qué no empezar a trabajar de una manera mucho más estrecha las actividades culturales con las deportivas, el trabajar, como decía, las personas en riesgo de exclusión, utilizar esa herramienta inclusiva que es el deporte. Pero fijaros que para llegar a todo eso, además, como decía, de seducir a nuestros propios compañeros que no tienen una vinculación directa con el deporte y que quizá no saben de ese potencial que tiene, hay que dar pasos previos. Y en este sentido sí que es cierto que Podemos ha tenido muy claro desde el principio que había que hacer caso a algunas de las demandas de los expertos del sector que son, diría, históricas, como bien comentaba María, la regulación profesional. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la regulación profesional? Pues me gusta poner siempre el ejemplo de un hospital. Todos sabemos la vinculación directa que tiene un hospital con la salud y no se nos ocurriría pensar que las funciones del celador las pueda ejercer un médico o las funciones del celador, o sea, las funciones del cirujano pasen a ser las de un auxiliar de enfermería o las del enfermero pasen a ser las de otra, etcétera. Bueno, pues esto en el deporte sí que ocurre, pero es que vamos más allá. Es que hay personas sin ningún tipo de titulación en el mundo del deporte o titulaciones que no tienen nada que ver con el mundo del deporte. Y eso nos lleva a una situación que pone en riesgo a los usuarios, a los deportistas, a los consumidores, al fin y al cabo, de deporte. Y como decía, esto es una reclamación histórica que se lleva haciendo desde colectivos profesionales y desde otros muchos colectivos y que no se ha llevado a cabo nunca. Pero hemos estado cerca. La última vez, en el año 2011, con un gobierno del Partido Socialista, se llegó a tener el anteproyecto de ley para regular y en el último momento se quedó guardado en un cajón, no se quiso llevar a cabo. El propio ministro anterior de Educación, el innombrable Wert, lo prometió. El día que empezó a hablar en la Comisión de Educación y Deporte en el año 2012 en el Congreso de los Diputados, dijo que una de las cosas que iban a abarcar en la legislatura era la regulación del ejercicio profesional de la actividad física y del deporte. Incluso el actual secretario de Estado también lo dijo, pero finalmente nunca se ha llevado a cabo. Y no se ha llevado a cabo precisamente
por dos datos que han dado de manera directa e indirecta tanto David como María, y es que hay unos lobbies detrás muy importantes que están haciendo muchísimo dinero con la precarización del sector y que bien tienen a gente, como decía, sin ningún tipo de titulación, o bien tienen a gente muy preparada ejerciendo labores que están, digamos, muy por debajo de las capacidades que ellos han adquirido formándose, ya sea en la universidad, a través de un grado de formación profesional o a través de las enseñanzas de régimen especial en aspectos deportivos. En este sentido, desde el principio Podemos lo ha tenido muy claro, y no solo lo ha tenido claro a nivel de decírnoslo a nosotros, diciendo sí, lo entendemos, sino que además se ha metido en los programas electorales autonómicos, se ha metido en las 2 elecciones estatales que hemos tenido. Era uno de los pilares fundamentales en el ámbito del deporte, el llevar a cabo esa regulación. En la Comunidad de Madrid se está haciendo, está en trámite, y hay otras comunidades autónomas que ya lo hicieron en su día. Hay que destacar que la competencia de regular las profesiones, que por regla general todas las profesiones son libres hasta que el Estado decide que una profesión tiene que ser titulada, es decir, vinculada a un título, la tiene el Estado, las comunidades autónomas no. Sin embargo, por la dejadez del Estado, ha habido comunidades autónomas que, en vista que su deber es proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos, han llevado a cabo finalmente la regulación profesional. La primera fue Cataluña en el año 2008, después ha venido La Rioja, ha venido Extremadura, todas estas más recientemente. Andalucía ha sido una de las últimas, y está en trámite el País Vasco, y está también muy cerquita ya, espero que la acabemos pronto también por la cuenta que nos tiene, la de Madrid. Pero hace falta una regulación estatal, hace falta que se lleve a cabo una regulación que evite cosas como que por ejemplo, seguro que la imaginación nos hace imposible de concebir que un médico tenga unas competencias diferentes en Galicia, las tenga en Andalucía, o las tenga diferentes en Extremadura, de Baleares. Y eso está pasando a día de hoy. Con las regulaciones profesionales que se están haciendo, hay matices que las diferencian unas de otras, y hace falta un texto común que regule el mercado. Y no solo desde el punto de vista de la salud y la seguridad de los usuarios que acceden al servicio deportivo, porque creo que todos tenemos claro que si la vinculación de la actividad física y deportiva con la sociedad es en términos de salud, deberíamos también tenerlo claro a la inversa. Si la actividad física y el deporte no se hace bajo la supervisión o la formación del personal cualificado para ello, algo que se podía convertir en un potencial servicio de salud se convierte en un riesgo, y es peligroso para la sociedad. En ese sentido, creo que es fundamental que también para trabajar la creación del hábito deportivo, de que personas, por ejemplo, las personas mayores, antes hablaba María de los colectivos que tienen especial riesgo, que las personas mayores que no han tenido o que han tenido siempre una vida sedentaria, seamos capaces, los profesionales que estamos capacitados para ello, de hacerles ver que esto, aparte de hacerles sentir mejor, porque tiene unas repercusiones psicológicas muy positivas, les va a ayudar a ser independientes, les va a ayudar también a tener una vida mucho más, con mucha más calidad de vida, digamos. Pero es que al mismo tiempo al Estado repercute, como ha dicho María, en un ahorro económico muy grande. El gasto en medicamentos no sé a cuánto ascenderá, pero es brutal, y la actividad física ahorra en medicina. Entonces, por todo eso es necesario que llevemos a cabo la regulación profesional. La regulación profesional básicamente se trata de definir cuáles son las profesiones relacionadas con el deporte, las que hace falta para su desempeño, el conocimiento técnico y científico de las ciencias del deporte. Hace falta definir las funciones de cada una de esas profesiones, y hace falta definir la titulación, de qué manera el Estado salvaguarda a la sociedad, exigiendo como requisito indispensable
el haber demostrado unas capacidades para desarrollar esa profesión, que en muchos casos es a través de un título o bien a través, y esto lo estamos viendo mucho en la ley de la Comunidad de Madrid, a través de la habilitación profesional. Es decir, hay gente, y esto lo sabemos, que en el sector lleva trabajando muchísimos años, que puede incluso tener más conocimientos que gente que acaba de salir de la universidad, de hacer un FP, etcétera. Entonces también en una ley de regulación que entra de nuevas en un sector que lleva tanto tiempo o tanto recorrido, es importante que haya periodos de transición y se pueda habilitar a la gente. Entonces, como decía, la capacitación se demuestra por medio de titulación o por medio del desempeño profesional. En este sentido, nos han tomado la delantera, en el sentido de que Ciudadanos ha sido el que ha presentado en la Comunidad de Madrid la propuesta de ley, y en otras comunidades autónomas, en Andalucía me consta que en muchos temas es gracias a David se está llevando la iniciativa y también gracias a que el grupo parlamentario de Podemos en Andalucía tiene mucha más fuerza que en otras comunidades autónomas. También nos han tomado la delantera partidos como Ciudadanos, que ha visto que esto era un filón. Y que a nivel mediático esto se explota. No voy a entrar en si les importa más o menos la seguridad, la salud de la gente, etcétera. Eso queda en la opinión de cada uno, sino que esa oportunidad que teníamos desde Podemos, que llevábamos trabajando meses, para que os hagáis una idea, miré por curiosidad hace poco el programa político de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y no llevaba la regulación de las profesiones del deporte dentro del programa, llevaba regulación de las titulaciones deportivas, cosa que ellos no tienen competencia en la comunidad autónoma para llevar a cabo. Y no se trata de regular las titulaciones, se trata de regular el ejercicio profesional, como decía, definir profesiones, definir titulaciones, etcétera. En este sentido, creo que deberíamos remontar de alguna manera nosotros esa posición y ser capaces de ser los que llevemos a cabo iniciativas que nos pongan al frente. Cabe destacar, aparte de todo lo que ha dicho David, que se lleva a cabo en Andalucía, aquí en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, David, también ha sido el primer partido político que ha citado a las federaciones deportivas, a la Asamblea de Madrid, que el día que estuvimos en esa reunión, las federaciones deportivas nos daban las gracias simplemente por escuchar. O sea, algo que debería de ser tan básico, y más las federaciones deportivas, que aunque son entidades privadas, tienen delegadas funciones públicas, tienen delegadas pues eso, funciones que son del propio Estado a través del Consejo Superior de Deportes en este caso. Y como os digo, nos daban las gracias simplemente por escucharles las necesidades. Por supuesto, hay federaciones deportivas que no les hace falta a la Administración, que son lo suficientemente independientes como incluso intentar pasar por encima de la Administración. Y eso forma parte de esos lobbies que comentaba David. Pero en Comunidad de Madrid se están llevando a cabo muchas iniciativas que creo que son muy interesantes. Por ejemplo, el poder hacer una proposición no de ley para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid explicase cuáles son los fundamentos para dar unas subvenciones u otras a según qué federaciones deportivas, porque parece que esto debería de ser algo público y debería de ser muy básico y parece que o bien no existe o bien no interesa que se sepa. Efectivamente, vosotros también lo hicisteis. Y también, ¿por qué no? Ya que, como digo, aunque sean entidades privadas, tienen delegadas competencias públicas, exigirles el hacer códigos manuales de buen gobierno, etcétera, también es algo que hemos llevado a cabo desde Podemos. Creo que hay, como decía, un cierto desaprovechamiento de lo que sería el potencial del deporte desde el punto de vista de la política, y creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos en Podemos. Las bases están dadas, hay mucha conciencia cada vez más dentro del partido de que hay que explotar esto, y creo que simplemente hay que ir un paso más allá y llevar cierta audacia, como decía, en las iniciativas, que ahora, si queréis, en el debate podemos hablar también de las líneas programáticas, de actividades que, aunque no están relacionadas directamente con el ámbito del deporte en sí, sí que ayudan a rebajar esos niveles de sedentarismo, como por ejemplo la potenciación del uso de las bicicletas en urbano e interurbano. Me parece algo básico y que indirectamente está relacionado con el ámbito. Y creo que con esto doy por finalizado.
creo que ahora lo más interesante es que podáis intervenir, que podáis preguntar y que saquéis toda la chicha posible, que creo que va a ser lo que haga de esto lo más enriquecedor posible el debate en sí. Bueno, muchas gracias de primeras por acotaros a los tiempos. Así tenemos media hora aún para poder debatir, para poder preguntar, para poder exponer nuestras impresiones sobre estos u otros temas del deporte y política. Así que diría hacer una ronda o varias y van contestando los ponentes. Ah, vale, es verdad, sí, que están grabando. Bueno, hola, gracias. David, yo soy de Granada, te conozco y te doy la enhorabuena por esa ley porque, no sé, es un modelo a seguir para seguir trabajando. A ver, yo soy profesora de educación física, pero no ejerzo porque hice el magisterio con 40 años, soy publicista, soy feminista y soy política y soy madre. Entonces tengo muchas ideas, ¿no? El tema, por ejemplo, de ser críticos, creo que tenemos que ser críticos con los modelos de cuerpos que nos están bombardeando. Esos modelos de cuerpos que tienen que ver con el fitness y tiene que ver con esos lobbies y todo eso, creo que tenemos que trabajarlo porque parece que los jóvenes tienen unos estereotipos de cuerpo que no se pueden romper, ¿no? Que parece que tenemos que ser así y tenemos que ir con los pelos largos. Con lo cual creo que allí el trabajo nuestro es desde las escuelas, por supuesto. Entonces, entronco un poco con la formación de los futuros profesores de educación física. En las escuelas los profesores de educación física, y a mí me consta, les apasiona su trabajo. Son felices. O sea, la persona que hace INEF es feliz. Bueno, no es feliz, pero es más feliz que el que está haciendo una ingeniería, así de claro. Entonces, hay muchos profesores de educación física que son muy críticos y que hacen una pedagogía constructiva y crítica, para que luego cuando vayan a las aulas y cuando vayan a los colegios, los niños sean críticos con lo que están viendo fuera, porque es muy importante, ¿no? Eso por una parte. Si no conseguimos que haya más clases o más horas lectivas de educación física, que eso sería una diaria, desde mi punto de vista, perdonadme, pero sería una diaria, yo propongo no un experimento, sino lo que está pasando en el Colegio Público del Gómez Moreno en Granada, que lo que se hace es que se gestiona las actividades extraescolares a través de la Asociación de Madres y Padres. Entonces, no se hace contratando a una empresa privada, no, es que la propia Asociación de Madres y Padres gestiona esas actividades extraescolares, y también gestiona el comedor escolar, que es ecológico. Entonces, es una educación integral. Les enseñan a los niños también, si hay espacio, a tener un pequeño huerto ecológico. Quiero decir que es una cadena, ¿no? Que es una cadena. Bien, yo no me quiero enrollar mucho porque tengo muchas ideas y sí quería ahondar un poco en el tema de la violencia en el fútbol base. No sé por qué está invisibilizado, pero cada vez que vamos a los partidos de los niños digo, porque las niñas, las pobrecitas, ni siquiera van a jugar al fútbol. El fútbol base es muy potente, imagino que en todas las provincias, en todos los pueblos, tal, pero la violencia que se genera allí es insostenible. Es insostenible. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en sitios donde no tenemos círculo de deportes de Podemos, queremos constituir el círculo de deportes para empezar por un problema concreto, que es la violencia en el deporte base y fundamentalmente en el fútbol base. Entonces, bueno, yo os animo a trabajar ese tema, porque ese tema, la violencia ya no es solamente dentro del campo, es fuera del campo. Y además es que ya la policía tiene que intervenir, las ambulancias tienen que intervenir. Entonces, bueno, esa parte oculta de lo que está pasando en los campos de fútbol de los niños más pequeños, creo que hay que abordarla, ¿vale? Y muchas gracias.
Chico, aquí el sistema cremallera. Es una pregunta para David. Desde el foro no nos vemos, pero ya hemos retomado. Hay una cosa que a mí me preocupa, el deporte guiado, con un monitor, con un profesional que te va introduciendo a lo que tú quieras hacer, y el deporte por libre que vemos todos los fines de semana, que la gente sale a su libre albedrío y produce lesiones, produce hastío, después ya no regresan al deporte. Entre ellos, lo que tú decías de antes, del número de practicantes con el número de federados. Practicantes yo creo que hay muchos. Los que no se federan porque no tienen cultura federativa. Yo desde que empecé a correr con 10 años o 11 años, a mí me federaron ya. Y siempre que he estado haciendo alguna actividad deportiva me he federado. ¿Por qué? Porque eso te da una serie de ventajas y te facilita muchas las cosas. Lo que pasa es que las federaciones tampoco hacen ningún hincapié en federar a la gente. Entonces, eso es la pregunta para ti. Para María sería la cuestión de la visibilidad de la mujer. En lo que has hablado de la visibilidad dentro del campo deportivo o de la práctica de deporte. Cuando llegan, hay ciertas etapas por lo que no sé qué, que es la crianza de los hijos, etcétera, pues no hay una práctica continua. Después se reincorporan, pero llegan a los centros deportivos o a los gimnasios y se encuentran que los monitores no están formados, que van cambiando los monitores cada 4 meses o menos, que uno viene y da pilates, por ejemplo, y lo da en estilo zen, con musiquita, no sé qué, viene otro y te lo hace al plan deportivo. ¿Cómo eso entra de un campo de la no visibilidad? Y por fin, a ti ya rápido, la cuestión de la regulación. El INEM antiguamente regulaba los puestos profesionales que no estaban regulados por el Ministerio de Educación. ¿A qué competencias tiene ahora el INEM o los departamentos de empleo y qué regulaciones serían las que tuviera el Ministerio de Educación? ¿Sí? Vale. Bueno, yo, un par de cosas. Así, el tema de la inclusión de las extraescolares en los colegios se está haciendo en todas las comunidades autónomas, en Baleares también lo estamos intentando. Es muy difícil luchar contra los clubs, muy difícil, pero se intenta. En lo que te decías tú, el tema de las lesiones de la gente que trabaja fuera, en mi punto de vista considero que un trabajo de la educación física escolar es educar en esta manera de hacer deporte para no lesionarte en un futuro, para que puedas tener una vida activa más allá. Me ha parecido muy interesante lo que he hablado sobre el tema de la inclusión por medio del deporte. En Menorca, por ejemplo, sí que existía una política por medio con un club de rugby, en el cual se cedían las instalaciones polideportivas municipales y a cambio con niños de exclusión social se les daba la matrícula gratuita y podían jugar con niños de diferentes estratos sociales. Yo creo que es la mejor inclusión social que se puede realizar. Y el otro problema que estábamos hablando sobre el deporte en la calle, el hecho de que no esté arreglado todo el deporte, creo que también depende mucho del modelo de ciudad que tenemos. Un modelo en el que no existen espacios abiertos en los que se pueda practicar deporte y no tengas que ir a un poco, no sé, el resto de gente en sus territorios, no tengas que ir afuera del municipio o en la periferia a practicar deporte y no puedas crearlo en tu comunidad de vecinos, en tu barrio. Yo creo que son un poco los problemas que ahora hay, además de, el deporte escolar ya es otro tema aparte, la precarización de los profesores de educación física, la falta de recursos que tienen dentro de los mismos institutos, los patios del colegio que son realmente unos rompehuesos para los niños, son rompehuesos. Yo tengo compañeros que lo que te dicen es yo no sé qué hacer para que no se me rompan los niños en el colegio. Y eso es una falta de recursos dentro del colegio para la enseñanza de la educación física. Y el tema del intrusismo laboral realmente es muy importante y, por desgracia, en España el intrusismo laboral está a la orden del día en muchísimas profesiones, hay muy pocas regladas y es algo que yo creo que hay que combatirlo para el deporte especialmente.
en el que se están introduciendo también monitores de tiempo libre y otro tipo de subtitulaciones, y que se tendría que reglamentar dentro de ella. Pero bueno, muchas gracias, perdón. Gracias a todos por vuestras aportaciones. Yo quería preguntar si se sabe algo del tema de la participación de los niños migrantes en los equipos de los colegios, en los equipos de fútbol. He visto en televisión una vez que una familia comentaba que su hijo no podía jugar al fútbol porque no tenía la nacionalidad y la federación no les aceptaba, que habían luchado yendo a varias instituciones y no les atendían. El niño con su trauma por ver que sus compañeros pueden jugar al fútbol, pero él no, porque claro, él no entiende esta situación. Y me ha marcado y me he quedado un poco descolocada y no sé si se puede hacer algo al respecto o qué se sabe de esto, porque se quejaban otras familias de niños migrantes de lo mismo, que no les admiten si no tienen la nacionalidad. El deporte es para todos, ¿no? Vale, breve. Por un lado, ¿qué impulso o qué se puede hacer para intentar democratizar las federaciones de clubes? Pongo el ejemplo de la Federación de Rugby, que es la que conozco más personalmente, porque bueno, estoy federado en ella, que muchas veces no tienen ni la participación por parte de los clubes ni por parte para hacerlo lo más democrática y abierta posible, se toman decisiones sin que ni los clubes ni los federados las conozcan, etcétera. Luego, ¿qué hacer también? Porque hay mucho con el tema de visibilización del deporte femenino, porque de nuevo en el caso del rugby, que es el caso que conozco más, por ejemplo, hay equipos mixtos, chicos y chicas hasta 16 años, pero las chicas no pueden seguir jugando en un equipo mixto hasta esa edad. Luego, pero no pueden participar en un equipo senior de 18 años o más hasta que no cumplen 17. Así que hay un año ahí en medio que si quiere seguir compitiendo y jugando y demás, es un limbo. Por no hablar además de que el rugby es el deporte que no está protegido por la Seguridad Social. Tú te rompes una pierna jugando al fútbol y no pasa nada. Yo voy a la urgencia diciendo, oye, me he roto esto jugando al rugby y me mandan, no, te lo pagas. Estás sin ningún tipo de protección si no tienes tu seguro federativo, cosa que con otros deportes sí ocurre, sí te cubre la Seguridad Social. Y luego, ya pensando en el carril largo que se ha mencionado muchas veces, de lo que tiene que ser Podemos, de la hora de construcción hegemónica y demás, de construcción de ideas, de construcción de partido en el territorio, de que creo que tenemos que empezar a hacer nuestras propias competiciones deportivas o nuestros propios encuentros deportivos como una forma de aglutinar a la gente en los territorios. Es decir, el Partido Socialista Alemán a principios del siglo XX lo que hacía era reunir a todos los trabajadores de las fábricas y hacer ligas de fútbol. Pues creo que deberíamos empezar, y eso ya con el apoyo del Círculo de Deporte y demás, a hacer lo mismo en nuestros territorios, empezar a ligas de fútbol 5 entre círculos, con equipos mixtos y jugando con una mano atada si hace falta para que sea equilibrado y para que sea más divertido, pero de empezar a tener nuestras propias iniciativas deportivas para que en los territorios, sobre todo, no se nos vea solamente como unos señores y señoras que hacen política, sino que participamos en el día a día de la vida en los barrios. Os voy a dar 1 minuto y medio, 2, para que contestéis, porque si no da para hacer una segunda ronda. Tienes razón. Bueno, pues voy a tratar de sintetizar todo, ¿no? Rubén decía antes que había que ser audaces con esto de la política y en particular a la hora de hacer política a través o sobre el fenómeno deportivo. Yo voy a decir 4 comentarios, ¿no? Cuando se ha iniciado por parte del Ejecutivo andaluz, del Gobierno que está sustentado por el PSOE, el proceso de trámite parlamentario a la Ley del Deporte de Andalucía, nosotros hemos participado presentando 118 enmiendas
para una ley que tenía 160 artículos. Es decir, hemos conseguido implementar muchísimas ideas, muchísimas propuestas y prácticamente nuestro programa electoral. Hemos conseguido que se cree, y esto tiene relación con la modernización necesaria de las federaciones deportivas, hemos conseguido que se cree una plataforma, que se tenga que crear en todas las federaciones una plataforma de transparencia, con facturas, contratos, familiares relacionados con aquellas empresas sobre las que se contratan. Hemos impuesto, instalado un plan de empleo del deporte para todos los egresados en ciencia del deporte, para los profesionales de ciencia del deporte, que solamente se pueda estar durante 2 legislaturas al mando de la dirección de las federaciones deportivas, ampliado a uno excepcionalmente, y también que la función social, así, dicho así, ¿no?, función social del deporte se incorpore como un elemento más de la práctica, de las funciones que tiene el deporte. Cuento otra cosa más, muy breve, con respecto al aumento de la hora de educación física escolar. Nosotros no nos hemos quedado en el debate una iniciativa parlamentaria, una proposición no de ley. Tenemos 80 ayuntamientos donde tenemos presencia municipal y estamos empezando a presentar la moción por aquellos centros educativos que son de titularidad municipal. Hemos hablado con la Sociedad Andaluza de Medicina del Deporte, con la Asociación Andaluza de Gestores Deportivos, para que colaboren con nosotros en sensibilizar a las direcciones de los centros educativos. Estamos montando campañas en redes, etcétera. Hay que cortar, lo siento. Si queréis después seguimos con el debate. Bueno, por contestar un poco a las preguntas, empiezo por el principio. Desde luego, los que nos dedicamos a esto lo hacemos por vocación. O sea, nos encanta, y en ese sentido siempre lo comparo con lo que me dijeron a mí al empezar la carrera, en este caso Ciencia del Deporte, que éramos igual de vocacionales que los médicos, que una persona que no le gusta el deporte y dedicarse a esto no va a estudiar por regla general INEF. Imaginaros encima si desde pequeña ha sido deportista, como es el caso de María en este caso. El tema de las actividades extraescolares, desde luego que hemos llevado iniciativas, medidas en el programa para abarcar esa parte que puede hacer que lo que no hace el ámbito educativo de generar ese hábito, porque realmente 2 horas de educación física es poquísimo, y 3 sería llegar a la media europea, pero hay países que están efectivamente con 1 hora diaria y debería de ser el objetivo fundamental, ya no por el hecho de ser una reivindicación del sector, sino porque los propios informes PISA relacionan los resultados académicos con las horas que se dedican a la educación física de una manera directa. Entonces, en ese sentido, creo que sí que es fundamental. Sobre el deporte base, la violencia, ya se están haciendo campañas en algunos sitios, pero son campañas puntuales. Creo que sería fundamental trabajar por tema de defender los valores del deporte, lo que el deporte debería de transferir. Y en este sentido también contesto varias de las preguntas relacionadas con el deporte de competición en niños. Por ejemplo, que los niños migrantes no puedan participar porque no le puedan hacer ficha federativa. Es que deberíamos de darle una vuelta también al tema de la competición en determinadas edades, de que fuese un deporte precisamente para promocionar hábitos que no tuviese por qué llevar consigo una competición. Desde luego sí que me parece fundamental que lo que decía antes del tema de la audacia, sobre todo que llevemos a cabo ideas nuevas relacionadas con el deporte, o el tema de la inclusión, tampoco es que sea una idea nueva, pero sí que es verdad que no hemos sabido establecer un sistema para que esto sea algo natural, sino que vemos en medios de comunicación que de vez en cuando un club, una asociación, un ayuntamiento está llevando a cabo una iniciativa de ese tipo, pero es como un oasis en pleno de un desierto, y creo que sería bueno sistematizar eso de alguna manera también a través de los ayuntamientos. El tema de democratizar las federaciones, bueno, ahora María también creo que puede comentar un poco sobre el tema. En competiciones deportivas relacionadas con Podemos, creo que sería muy interesante. Aparte, creo que acapararíamos un foco mediático bastante interesante. Además, creo que sería necesario hacer los equipos mixtos para que no puedan decir el equipo de los pablistas, el equipo de los errejonistas, porque ya sería como el colmo, que fuésemos la portada del Marca también. Lo dejo aquí. Oye, gracias por las intervenciones, por las propuestas y las ideas. La compañera de Granada, vives en un oasis, porque aquí en Madrid es muy complicado.
O sea, con el tema de las AFAS y el comedor ecológico, aquí hay empresas de servicios que han cogido todo. Muy buena la iniciativa, la solución, la que habéis propuesto. Los colegios de titularidad municipal que ahí intervengan y digan, esto es un espacio público, no se otorga a dedo, esto concurso, transparencia, regulación profesional para que sea un espacio seguro. Por ejemplo, el contar con profesionales bueno, reduce las posibilidades de sufrir abuso sexual en el deporte. Es un tema que no hemos tocado. Es un tema difícil, sí, pero que el intrusismo es uno de los riesgos que corre. En Menorca creo que contáis con muy buen director técnico. Bueno, deporte escolar, tomar la calle, encontrar esos espacios, repensar las ciudades, los pueblos, ¿no? Parece que los niños y niñas de esta generación han perdido la calle como espacio de juego. Y lo de las ligas mixtas, democratizar las federaciones es fundamental, y especialmente con la de rugby, ¿no? Creo que habéis tenido un caso importante con el presidente de vuestra federación, ¿no? Que ha dejado la caja bastante, bueno, en dificultades. Cuestión clave y fundamental. Yo sé una cosa que añadir en lo de las ligas. Creo que es interesante hacer deporte interno a Podemos, pero creo que es aún más interesante que podamos montar ese tipo de ligas, ese tipo de asociaciones deportivas para la ciudadanía en general. Montar esa dinamización del tejido social con el deporte, que de hecho metes por lo tanto también la actividad política de otra manera en la sociedad y por lo tanto consigues que mucha gente empiece a participar de una manera o de otra sin tener que ir a una asamblea o a la manera más tradicional de hacer política que tenemos. Solo hay que ver cómo el PP ha tenido durante años en muchos pueblos y sigue teniendo todo el factor de las peñas y también de las peñas deportivas para hacer deporte, para hacer política y no de una manera con la que podríamos estar de acuerdo. ¿Cómo podemos darle una vuelta a eso? Yo creo que es muy interesante. Quedan 7 minutos, diría hacer una ronda de 3 últimas preguntas, 1, 2, 3, 1 minuto cada una y 1 minuto de respuesta y acabamos 3 minutos tarde. Bueno, más que una pregunta, es una reflexión. Os doy la enhorabuena por las intervenciones, pero sí me quedo, que creo que es muy importante lo que ha estado comentando Rubén, de ser más audaces, porque en principio Podemos no viene para, digamos, tener presente a las instituciones, sino para cambiar un país, y eso se hace con hegemonía cultural. Y si en España hay un ejemplo de hegemonía cultural, es el Marca, es decir, es el periódico más leído. Y la presencia de la mujer, por ejemplo, en ese periódico, está en la contraportada y no hace falta que diga qué es lo que aparece, ¿no? Sí que quería comentar que en esta hegemonía cultural, donde Rajoy aparece con el Marca debajo del brazo, o hay un jesugilismo en esta política que yo creo que es clave en que nos podemos explicar por qué el PP, digamos, por qué el PP sigue teniendo tantos votos. Y creo que el deporte es clave para cambiar este país. Y sí que creo que es fundamental 2 datos. España es el país donde menos se lee de Europa, pero es el país donde más libros se compran. Sí, un niño de primaria, de primero de primaria, se tiene que gastar 240 euros en libros. Sí, España es el país donde se han hecho, de los 10 fichajes más caros del fútbol, se han hecho 8. Así que realmente es donde más dinero se ha invertido en ese deporte espectáculo, pero inversamente es el país donde menos se practica, donde menos práctica deportiva. Entonces sí que iría a 3 elementos clave. Una, el aumento de horas de práctica deportiva, que va muy relacionado con la profesionalización del sector. Otro, ¿cómo se llega a eso? Con la escuela, pero no solamente con la escuela aumentando la hora, sino haciendo, es decir, la escuela es el sitio donde están todos los niños, pasan por ahí, toda la población de España pasa por ahí. Por lo tanto, es fundamental que sea un lugar donde se haga toda la oferta deportiva, en coordinación con todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Y por último, la receta deportiva. La receta deportiva, habéis dicho un dato económico, pero aparte del dato económico, que es evidente, y hay un lobby, entre ellas la farmacéutica, que no quiere que la gente esté sana. No solamente se ahorra 6 euros por euro invertido, sino que aquella persona que no ha sido sedentaria tiene 3 años más de vida y no solamente 3 años más de vida, sino con una mejor calidad de vida. Por lo tanto, es un sitio, o el deporte es fundamental para pegar el tablero, es decir, en este tablero político el deporte es clave
porque está totalmente al revés y hay que darle vuelta para que mejore la vida de la gente y creo que es clave. Entonces, fundamental las líneas que podemos ofertar. ¿Qué tal? Buenos días. Les hablo, bueno, yo vengo de Canarias, que es otra comunidad que estamos ahí apartada, y rápido quiero hacer un breve repaso de historia. Yo he podido disfrutar del deporte dentro de lo que es el proceso del colegio, del instituto, y cuando salí de ahí me di cuenta que el deporte tenía que consumirlo, no tenía tiempo, el trabajo no me lo permitía, había una limitación en la receta sanitaria, a lo mejor el deporte, yo tuve la suerte de practicar deporte en mi trabajo, por mi profesión, pero una nota de prensa hizo que nos lo quitaran porque no era políticamente correcto, que era el sector de la seguridad. Hacíamos deporte y lo pagaban todos, ¿no? En una manera. Eso por una parte, lo de capitalizarlo, que lo nombró. Nosotros tenemos en Canarias que resulta que una población de 2 millones de habitantes, tenemos un turismo de 12 millones o 14 millones al año. Entonces ellos lo van a coger como un filón, pero lo van a capitalizar y lo van a emplear porque resulta que el 90% aproximadamente de esos turistas que vienen practican turismo activo. De alguna manera influye sobre el deporte. ¿Qué pasa? Que se nos mezcla una ley del suelo que va totalmente a destrozar nuestro paraíso, porque al final son nuestras islas, para solamente capitalizarlo. Y lo último, federaciones. Federaciones, yo vengo de la montaña, seguro. Solo se relaciona con tener un seguro porque pagas dinero por algo que encima a lo mejor ni te cubre bien. Y sobre la oferta deportiva, los colegios siempre se dan los deportes tradicionales, pero hay un abanico muy grande de deportes que se debería ampliar porque hay gente que no practica el fútbol, ni el baloncesto, ni otras cosas. Gracias. No, había uno último ahí detrás. Bueno, ya... Bueno, yo vengo de Torremolinos, la verdad es que allí el partido que gobernaba anteriormente, el Partido Popular, ha sabido moverse muy bien en la rentabilidad del uso político del deporte. Se destina prácticamente un 6, un 8% del presupuesto del ayuntamiento a políticas de promoción del deporte, instalaciones deportivas, tenemos 4 piscinas cubiertas, es decir, ha sabido moverse muy bien esas aguas, mientras otros partidos políticos no se han movido bien. Entonces, yo lo que quiero destacar la importancia de la transversalidad que ha dicho Rubén, porque la transversalidad no solo hay que abordarla desde el punto de vista deportivo, en el área cultural, generando espacio de convivencia, en el área de urbanismo, generando espacio de movilidad, los parques infantiles, las avenidas, los carriles bici. A mí no me gustan nada los carriles bici, ¿no? Pero, porque la ciudad es un carril bici entero. Pero, y todo ese tipo de espacios. Y luego no olvidar la capacidad que tiene el municipalismo para establecer, nosotros, bueno, yo trabajo en el Ayuntamiento de Torremolinos, tenemos los recursos públicos, ¿no? Entonces, a través de los convenios de colaboración o los convenios con entidades públicas, con entidades privadas, podemos establecer un montón de cláusulas que pueden promover el deporte en femenino, instando a secciones femeninas a los deportes, equilibrando los usos, no los deportes mayoritarios, ocupando la instalación deportiva. Podemos hacer muchísimas cosas del municipalismo y yo he hecho en falta esa coordinación. Ha dicho un plan director de instalaciones nacional, fantástico. Hace falta que no solo los planes urbanísticos no se hagan de los municipios, sino se hagan de ámbitos más grandes y, por tanto, los planes deportivos y de infraestructura también tienen que hacerse de ámbitos más amplios, porque son los recursos, la disputa de los recursos entre pueblos, lo que hace que al final perdamos esa capacidad de llegar a la gente. Y respecto a la pedagogía y el deporte en las aulas, de acuerdo con incrementar estoy cerrando ya, de acuerdo con incrementar las horas, pero no se trata de que todo el mundo practique todos los deportes en las aulas y tal. Yo creo que hay que reorientar a generarse curiosidad por el deporte, el hábito de vida sana, para que luego, a través de esos recursos públicos, esas personas pueden desarrollarse. Es decir, yo creo que el enfoque es diferente, es solo una reflexión. Y bueno, ya está. Muchas más cosas, pero... Muy breve. Dado todo lo que ya habéis comentado de los beneficios que tiene el deporte a nivel sanitario, a nivel social, a nivel de inclusión, lo que comentaba el compañero a la hora de conquistar la hegemonía, ¿cómo pensáis que podemos aspirar como partido a ser el catalizador para obtener unos éxitos de una mejor regulación deportiva o de la financiación del deporte como se merece, como éxitos pasados quizá como ese 0,7% de la cooperación al desarrollo que se consiguió tras una gran movilización, o lo que consiguió el lobby contra el cáncer de la regulación contra el tabaco? ¿Cómo podríamos aspirar a eso, teniendo en cuenta además el tejido social que existe detrás, que no estamos articulando, pero que está? O sea, ya lo comentabais, que existe. ¿Cómo pensáis que podemos lograrlo? Bueno,
Yo antes de contestar quería decir que bueno, traigo aquí unos ejemplares de la revista de Empiria y ya de paso presento al director de la revista de Empiria, revista de ciencia, de metodología de ciencias sociales, Chema Rivas, que está aquí, que ha sido vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la UNED, y bueno, que le agradezco de paso la visita, que es un placer tenerte aquí. Entonces voy a darle una, yo he tomado nota de los 3 primeros intervinientes y os voy a dar un ejemplar si os interesa, claro. Es un monográfico exclusivamente de Sociología del Deporte. Y ahora voy a utilizar mi turno de respuesta muy brevemente, que es el siguiente. A ver, primero quería dar respuesta a la pregunta que planteaste y que además estaba en relación con una de las intervenciones de otro compañero aquí, que tenía que ver con las credenciales federativas. A ver, aquí hay un problema de fondo que es la falta de modernización de muchas federaciones deportivas, en como los temas de transparencia, los temas de democratización. Yo os cuento un ejemplo que es el mío. Yo estoy federado desde el año 92 de forma continua a la Federación Andaluza de Montañismo, a la FEDME o a la Federación Andaluza de Montañismo, y nosotros sí que disfrutamos de muchas ventajas. Es decir, si voy a Alpes a hacer alpinismo, en los refugios de montaña de la Federación Francesa, yo disfruto de descuentos especiales. Pero incluso si voy a Sierra Nevada, en el acceso a Borreguiles, a los teleféricos, también tenemos descuentos, incluso en el parking, ¿no? Y hay otras muchas ventajas. En definitiva, se trata de que hay muchas federaciones deportivas que no han sabido modernizar el uso de las credenciales para atraer a posibles deportistas, ¿no? Y no en vano es la 5ª federación con más credenciales federativas. Bueno, nosotros hemos presentado una iniciativa en Andalucía, en el Parlamento, que es para incorporar cláusulas sociales a la concesión de ayuda a las federaciones deportivas. Es decir, que tienen que demostrar que además del programa deportivo, los éxitos deportivos, la memoria económica, qué funciones sociales van a desempeñar más allá de eso, ¿no? Y una cosa que has comentado, Raúl Moreno es un colega que colabora conmigo, él siempre está diciendo, tío David, es que el deporte tiene que estar en la agenda política de Podemos sencillamente, además de por creérnoslo, porque el deporte no suscita ningún mal sentimiento, ninguna desafección. Nosotros, con muchas de las iniciativas que hemos presentado, cuando ves las redes sociales, ahí hay gente, votante del PP, votante de Ciudadanos, votante de otros partidos que dicen, olé a esta iniciativa. Entonces tenemos que pensar también en esa oportunidad política, ¿no?